menos el corte futbolístico. No, sí, sí. O sea, punto y aparte. Muy bien, vamos a empezar nosotros. Déjame, empiezo a compartir la pantalla. Y es que tengo todas las listas de asistencias guardadas, pero no las he subido. Las voy a subir ya para que se asusten y realmente les dé por entrar, porque nos quedan todavía 2 días más de clases. Entonces, a ver si se asustan, porque son 8 faltas las que tienen derecho en esta clase. No, que no encuentro para compartir. Faltas, sí. Son bastantitas como quieran. ¿Vale? 8 faltas y como quiera son bastantitas, ¿verdad? Sí. Nada más que hoy, o sea, depende de las horas que nos toquen. Y creo que hoy son 3. Aprox, 2 o 3. Y el jueves se supone que es una, pero no la damos. Entonces, como quiera, o sea, con una que faltes, ya son como 3 faltas. Si faltas 3 veces, pues ya te pasaste. Sí. La desventaja también cuando son horas juntas y que pues es un solo día. Con una sola falta ya tienes. Pero bueno, ya debes estar aquí viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto, muy bien. Vamos a ver hoy lo que son los supuestos jurídicos. Los supuestos jurídicos que tienen su importancia para la criminología, porque es la forma, primero, en que se establece la norma jurídica, la forma en que regula las acciones de la sociedad, los hechos, que ya habíamos visto, los hechos y actos jurídicos, ambos están regulados por la ley. Hechos que pueden generar consecuencias de derecho y actos jurídicos que siempre van a generar consecuencias de derecho. Los hechos pueden ser involuntarios, dijimos, pueden ser voluntarios, pueden ser accidentales, pueden ser cuestiones pues, por fenómenos de la naturaleza donde no interviene la voluntad de las personas, pero otros en los que sí. Y en el acto jurídico siempre va a existir la voluntad. Esa va a ser la principal diferencia que va a existir entre los hechos y los actos jurídicos. Y en cualquiera de las dos va a existir esto que se llama los supuestos jurídicos, que son estas cuestiones que se van a regular en la norma para poder definir exactamente cuál conducta es legal y cuál conducta es ilegal. Entonces, tenemos en el supuesto jurídico que es el hecho abstracto, imaginario o ideal que el ordenamiento jurídico considera capaz de producir un efecto en el ámbito del derecho al que le atribuye ciertas consecuencias. Cuando ese supuesto ocurra en la realidad, será un hecho jurídico. Habla aquí de que es una simple hipótesis, o sea, es algo que puede pasar, pero también es algo que ha pasado. O sea, es algo que está regulado porque son acciones o son hechos que las personas constantemente realizan, como robar, matar, mentir, hacer un fraude, discriminar, insultar, agredir físicamente, lesionar, son hechos que hacemos constantemente. Entonces, en el supuesto jurídico se establece
¿Qué pasará o qué va a pasar cuando llegue a ocurrir ese hecho? Pues en el delito de robo, que es un supuesto jurídico, ¿qué es lo que va a acontecer cuando se dé el delito de robo? ¿Cómo se origina el supuesto jurídico? Y ahorita vamos a ver un ejemplo, varios ejemplos de qué son en sí los supuestos jurídicos, cómo son aplicables para poderlos entender mejor. Pues, ¿cómo se origina? Se requiere la realización de una hipótesis. ¿Qué viene siendo la hipótesis? Esta cuestión imaginaria, como nos dice, por ejemplo, el delito de robo, comete el delito de robo el que se apodera de un bien mueble ajeno sin el consentimiento de su propietario. Entonces, ese es un supuesto, es una hipótesis, que quien se apodere de un bien mueble ajeno, pues no va a cometer el delito de robo. Aquí está mandando un mensaje, déjame le pregunto si está en el link correcto. Y en Montserrat. Sí. Es que, mira, aquí está el link. Ah, pues tú lo pusiste ahorita, ¿verdad? Sí. Y es con el que entraste tú. Sí, lo compartí aquí directo. Ok. Qué raro, aquí estamos. Tal vez le está fallando la aplicación o el internet o algo. Puede ser. Muy bien. Entonces, esa hipótesis es algo que puede suceder, que lo ideal sería que no sucediera, pero sabemos que va a suceder. Entonces, cuando sucede esa situación como el robar, el supuesto es el que va a definir si se trata de un acto lícito o un acto ilícito. Es lo que vamos a encontrar en la ley. Dice, se requiere que haya la actualización de las consecuencias jurídicas. ¿Qué se refiere con esto de actualización? La actualización es de que esté en la ley claramente definida la consecuencia y que a la vez se dé la acción. La actualización se refiere a esa forma de que esté en la ley lo que se está suponiendo o esa hipótesis y que se dé la situación. O sea, por ejemplo, en el caso, vamos a decir, suenan cosas muy simples, pero así es como se resuelven muchos de los casos. O sea, yo decir, ¿sabes qué? Raúl me robó un reloj de oro y resulta que el reloj yo lo tengo escondido. Resulta que se descubre que el reloj lo tenía yo escondido, entonces no se da la hipótesis del robo, no se actualiza. La, la norma dice que quien se apodere de un bien mueble ajeno sin el consentimiento del dueño está cometiendo el delito de robo. Pero si no se llegó a realizar porque la otra persona mentía, no se actualiza, o sea, no hay un robo en sí. O de que yo te regalé el reloj, es más, yo no sé qué edad tengas, pero a lo mejor ni te tocó ni te acuerdas. Fue un caso famoso en el mundo del espectáculo, aquí con nuestro queridísimo Pato Zambrano y la Tigresa. Y precisamente fue un reloj que supuestamente la Tigresa dice que el Pato Zambrano le robó un reloj. No sé si ubicas a la Tigresa, que fue un artista. Sí, sí me acuerdo de esa noticia. O sea, estaba pequeño, pero pues salía en la tele, ¿no? Sí. Entonces ella decía que él se lo había robado y él decía que ella se lo había regalado. Entonces, aquí la cuestión es de que se había un reloj, porque de hecho él acepta que hay un reloj, pero la cuestión de que si se lo regaló o él se lo robó, se tenía que actualizar en el supuesto, en decir, la ley es determinante en lo que establece, en lo que se comete el robo.
pero el poder determinar si realmente lo robó o ella se lo dio. Si ella se lo dio y después se arrepintió, no hay robo. No se actualiza el supuesto, no se actualiza la hipótesis. Entonces no puede haber una sanción. Pues parecen cosas tan simples, pero si no encajan una con la otra, no se puede determinar que hay una conducta ilícita. Parecen cosas tan obvias, pero eso también se tiene que encargar de ver tanto el legislador como la autoridad judicial o la autoridad ministerial para determinar si hay culpabilidad de alguien o no. Se tendría que Entonces, hacer como una investigación, ¿verdad? sí, y que todo cuadre, porque si tienes un acusado y resulta que no fue el acusado quien cometió ese delito, pues entonces no se actualiza la hipótesis. Por lo menos para él no se actualiza la hipótesis. Se actualizará para otro, pero para esa persona no. Dice, se requiere la realización o no realización de esas consecuencias jurídicas. Entonces, que el acto se realice o que no se realice va a depender si la norma es prohibitiva o si la norma es permisiva. Ahí va a depender de esto. Por ejemplo, hablando de cuestiones de omisión, vamos a decir, aquí en este tercer punto donde dice que se requiere que se realice o que no se realice, sería, por ejemplo, atropellas a una persona y vienes en estado de ebriedad. Entonces, en ese caso se está realizando la acción que viene contemplada en el supuesto jurídico de la prohibición de conducir en estado alcohólico y la consecuencia que se da por un accidente o por un siniestro automovilístico, que en este caso es el atropellar a una persona. Ahí se da una cuestión de hacer, o sea, de realización de la conducta prohibida, pero la que se da por la no realización sería que te dice que si tú atropellas a alguien, debes de auxiliar a la persona. Debes de auxiliarla, debes de avisar a la autoridad. Si ves que la persona está herida de gravedad, tu obligación principal va a ser llevarla a un hospital. Si no le llevas a un hospital y la persona muere y se detectó que la pudiste haber ayudado, la pudiste haber llevado a un hospital, también es responsabilidad de la persona. Entonces, aquí estamos... En ese caso, ¿qué tendría el acusado, por así decirlo? ¿Qué tendría como... O sea, como qué cargo se le daría a la persona que atropelló a la persona y no le auxilió y huyó del lugar, o así? sí, si huyó del lugar es un delito, se considera como delito y es delito grave, y tiene que responder. En el caso de que si no es un accidente muy grave, pues solamente va a tener que correr con los daños, se le va a poner una sanción, ya dependerá De la gravedad del asunto, ¿verdad? de la gravedad del asunto. Y no me acuerdo si aquí lo habíamos platicado, pero antes, aquí en los reglamentos de Monterrey y el área metropolitana, si una persona atropellaba a alguien e iba en estado alcohólico, lo que le recomendaban era que huyera y que no se presentara hasta 24 horas después. Dependiendo los grados de alcohol, pero aunque sean elevados, se considera que aproximadamente a las 12 horas desaparecen los rangos, las muestras de alcohol. Ajá. Se supone que son en 12 horas. Si no te lo elimina completamente, por lo menos se queda en proporción menor o en grado menor a lo que está prohibido por la ley. Entonces decía, tú huye, di que te asustaste, di que te quisieron linchar o que la gente se enojó o la otra persona se puso agresiva, te asustaste y te fuiste. Y siempre hacían eso y se salían con la suya. Hasta que ya determinaron que si tú huyes, se va a tener como si hubieras venido en estado de intoxicación por el hecho Lo de que haber... hacían, lo ¿Vale? que hacían era como manipular la ley a su favor, siendo cosas Exacto, que... Sí, ¿verdad? exacto. Entonces, ahora no, ahora es, si tú huyes, se da por entendido, entonces, que venías en estado de intoxicación y vas a tener la multa que en algunos municipios sabemos que es de 30,000 pesos o hasta más.
por conducir en estado de intoxicación. Entonces, pero volviendo al supuesto, en el caso de que no auxilies a la persona, estás hablando de esta parte de la no realización de esas consecuencias jurídicas. La ley te dice lo que debes de hacer, no lo hiciste, entonces incurres en un delito. Pues, primero una falta administrativa y ya dependiendo de la gravedad puede ser un delito, que puede ser la muerte de la persona. Entonces, aquí va en función de que si se realiza o no se realiza el hecho jurídico que va a generar esas consecuencias jurídicas. Entonces, en primera, se requiere la realización de la hipótesis, que coincida que coincida el robo con lo que dice la ley, con la prohibición que establece la ley, que se actualice la hipótesis, que venga tipificado en la ley y que una persona realice esa conducta que está marcada como ilícita. Y la tercera que acabamos de decir, que son esas consecuencias de hacer o no hacer en determinados casos. Buenas tardes, compañero Kevin. Ya empezamos con la clase hace ratito, pero... Ok, una disculpa. No, cuidado, aquí vamos ya nos ponemos al corriente. Entonces, los supuestos jurídicos se dividen en tres pares: simples y complejos, dependientes e independientes, compatibles e incompatibles. Voy a irme con ejemplos básicos. Hay algunos, sobre todo los independientes, que no son fáciles de explicar y tampoco encontramos mucha información sobre ellos porque no son comunes que se den, pero ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos. Los tenemos en la clasificación de esos supuestos: el supuesto jurídico simple, que dice que es el que consta de una sola hipótesis. Aquí, perdón que se me fue cambiar la foto, me fui con la pinta, le puse muerte y en ese entonces fue lo primero que me apareció, y ya hace ratito que la vi, abrí la presentación y nada más le di así rapidito ver que estuviera completa, porque luego a veces las ando actualizando y se me pasa algo. Pero aquí viene más de un homicidio y no intento dar esa descripción efectivamente, sino otra que es más sencilla que la muerte natural, pero ahorita les explico por qué. Entonces, en un supuesto jurídico simple es el que consta de una sola hipótesis. Es el que se da un solo hecho o un solo acto para que se pueda configurar este supuesto. Entonces, por ejemplo, en el nacimiento, el que la persona nazca, hay una sola hipótesis: nacimiento de una persona, y a partir de ahí se crean consecuencias jurídicas. En el momento que nace la persona ya cuenta con un patrimonio tal vez no económico todavía, pero sí con la posibilidad de adquirirlo, y cuenta con un patrimonio moral, que es el derecho a un nombre, el derecho a una identidad, el derecho a la privacidad y sobre todo, pues obviamente sus derechos humanos, aunque los derechos humanos no se cuentan como parte del patrimonio, pero el patrimonio moral sí, el de tener derecho a un nombre y tener derecho a una vida privada. Entonces, desde el momento que nace una persona, ya genera esas consecuencias de derecho. El nacimiento por sí solo se considera que es un supuesto simple, pues no requiere más que el nacimiento para que se lleve a cabo esta. ¿Okay? Y en la muerte natural, ahora sí se escucha el ruido. Conmigo. Sí. Ya, ahí te silencié y ya con. Okay. Ahí ya se oye menos. Excelente. Muy bien. Entonces, en el caso de la muerte natural, es un supuesto jurídico simple porque solamente se da la situación de la muerte de una persona.
murió por causas naturales, murió de vejez, ya de una enfermedad consecuencia, obviamente, de su edad adulta. Entonces, solamente se da un supuesto jurídico simple. Gracias. Apenas te iba a silenciar, porque sí se empezó a elevar mucho el ruido. Si quieres, si lo dejamos, si tiene ruido ahí, y ya cuando quieras intervenir, quitas el silenciador. Entonces, en la muerte natural, se da la situación de que solamente se da la muerte, entonces es un supuesto jurídico simple, porque no hay un homicidio, no hay un homicidio calificado, no hay una tentativa de homicidio, no hay una complicidad para matar a una persona, no muere por consecuencia del crimen organizado, no muere por consecuencia de una enfermedad, o no muere por consecuencia de una negligencia médica. Entonces, es un supuesto simple, solamente se requiere de la muerte para la actualización del supuesto. Entonces, en la actualización está la muerte definida en la ley y está la persona que murió, entonces se actualiza el supuesto. Y en el homicidio, que puede ser un homicidio simple, aunque aquí no va a requerir solamente de un supuesto, pero de entrada podemos encontrarlo como un homicidio simple, sin requerir de tanto supuesto. La persona que comete, si se comete el delito de homicidio, el que priva de la vida a otro. ¿Por qué se le considera un homicidio simple? Perdón, un supuesto jurídico simple. Porque no se requiere más que la actualización de que alguien lo haga, matar a una persona. Pero ya que si es homicidio en primer grado, homicidio en tercer grado, homicidio intencional u homicidio preteritencional, el homicidio preteritencional es el que va más allá de la intención de matar a alguien. O sea, no tenía la intención, pero accidentalmente lo hizo. Estábamos discutiendo, yo solo quise empujarlo, y resulta que al empujarlo se tropezó, se cayó, golpeó su cabeza y murió. No tuve la intención de matarlo, sin embargo lo hice. Va a tener una pena, pero la pena no va a ser tan grave como si lo hubiera hecho en primer grado, donde tenía toda la intención de matarlo y aprovechó. Y más si lo hace con alevosía y ventaja, que también está escrito en el código, que lo agarré por la espalda o le pegué con un bat o llegué y a sangre fría le di un balazo en la cabeza. Son diferentes formas de matar y cada uno va a tener sus diferentes consecuencias en cuanto a la gravedad del asunto. Entonces, este homicidio se puede entender como un supuesto jurídico simple en el momento de que solamente se necesita la realización de la acción para que se pueda actualizar el supuesto jurídico. Ahora, para que lo entiendan mejor, vemos los supuestos jurídicos complejos. Supuesto jurídico complejo es el que consta de dos o más hipótesis. Ejemplo, comete el delito de robo el que se apodere de una cosa mueble, ajena, sin el consentimiento de quien tenga derecho a disponer de ella. Entonces, aquí hay varios supuestos que se tienen que identificar para poder saber que estamos ante un supuesto jurídico complejo. Por ejemplo, ¿qué viene siendo una cosa mueble? ¿Qué entienden ustedes por una cosa mueble o por un bien mueble? Perdón, no me alcanzo a escuchar. Kevin. Bueno, no sé, se cortó un poquito, pero... Sí, ya te escuchamos. Ahora ya no. Que a lo mejor... A ver, ahí... No, es que como que lo pones y lo quitas.
Bueno, yo opino que sería como algún objeto de valor, ¿no? Objeto de valor. ¿Qué tanto valor? No, pues, yo creo que no importa. Exacto. Si es el Perfecto. crimen, pero no importa si es un teléfono, una cartera, un carro, es igual. Un chicle. Eh, Un bien mueble es cualquier objeto que por su naturaleza pueda ser desplazado de un lugar a otro. Entonces, una taza, una computadora, una pantalla, un celular, un mueble, un refrigerador, una estufa, son bienes muebles. Un carro es un bien mueble, es algo que se puede desplazar. Entonces, en primera, tenemos que identificar en la hipótesis que lo que se trata es de una cosa mueble. ¿Por qué? Una casa no se considera un bien mueble, entonces no se puede robar una casa, porque el robo es apoderarse de algo sin el consentimiento del dueño y no reúne las mismas características. Cuando alguien se apodera de una casa, se le llama despojo, es otro delito, es otra forma de interpretar el apoderarse de un bien inmueble, igual que si fuera de un edificio o de un terreno. Yo llegué, vi el terreno solo, pues construyo, no es de nadie, y me lo quedo. Entonces, en este caso, se comete el delito de robo. Entonces, el segundo supuesto, o la segunda hipótesis, perdón, segunda hipótesis, que la cosa mueble sea ajena, porque no me puedo robar algo que es mío. Aunque también existen diferentes casos en los que podría interpretarse de diferentes formas. Vamos a decir, yo soy el dueño de una maquinaria, vamos a decir, de estas máquinas enormes que existen para imprimir en lonas o en mantas, máquinas que miden 3 metros de ancho por aproximadamente otros 3 o hasta 5 metros de largo, y yo se la rento a una persona, yo se la rento a alguien más para que trabaje con esas lonas. Aunque sea mía y no me haya pagado, si tenemos un contrato, yo no puedo ir a quitársela así nada más. Pues si yo se la quito, estoy incurriendo también en una responsabilidad y puedo incurrir en un delito. Entonces alguien puede decir, oye, fui, se la quité, me está robando. Oye, no te la estoy robando, la máquina es mía. Pues sí, pero no tienes la posesión, no tienes jurídicamente el derecho sobre la cosa hasta que una sentencia no diga lo contrario o hasta que yo te la regrese. Entonces, lo primero es que el bien sea ajeno. Igual lo que decimos ahorita del reloj. O vamos a poner un ejemplo. Yo tengo este, yo tengo un reloj y viene Raúl y dice que yo le robé el reloj. Dice que el reloj es de él y que yo se lo quité. Entonces, aquí no es una cosa ajena, el reloj era mío, pero alguien está diciendo que yo fui el que lo robé. Entonces, tenemos que demostrar la hipótesis de que la cosa que se robó era ajena, o que yo tenía la propiedad para poder decir que la otra persona me lo robó. Cosas a veces difíciles de comprobar, que es, pues sabemos, no tenemos una cultura en México, una cultura bien de la legalidad. Por ejemplo, cuando compran el celular, ¿quién guarda la factura? ¿Cuánta gente realmente tiene la factura guardada? Nadie. Prácticamente, y compras una computadora, también la guardas ahí un tiempo, el ticket, si la compras nueva, este, para efectos de la garantía, pero pedir una factura, simplemente las pantallas de televisión, compras la pantalla y quién guarda la factura. Después de que pasa la garantía, el mes de garantía, y a veces ni siquiera le guardas el ticket,
que luego a veces empieza con una falla y ¿dónde guardé el ticket? ¿Y dónde guardé el ticket? Pues resulta que ya lo habías tirado. Entonces, si vienen y te roban, ¿cómo demuestras que tú tienes una pantalla? Por eso cuando aseguras tu casa, te hace un avalúo de los bienes que tienes, de los bienes que vas a asegurar. Pues tiene que venir una persona y ver que efectivamente tienes una pantalla, que efectivamente tienes, no sé, 4 o 5 pantallas en tu casa, tienes un refrigerador, tienes una estufa, tienes todo lo que vas a asegurar, que efectivamente lo tienes. Y si compras algo nuevo, para que te lo valga el seguro, tienes que inmediatamente notificarle, tomarle fotografías, mandarle ticket, mandar comprobantes y todo lo que tengas para que efectivamente demuestres que lo tienes. Para que en caso de robo pueda acreditarse que tú eres el dueño de esos bienes. Entonces, aquí la cuestión es poder acreditar que la cosa es mía, que la cosa es de mi propiedad, que la cosa no corresponde a esa persona. Y luego dice, sin el consentimiento de quien tenga el derecho a disponer de ella. Aquí va un problema con el consentimiento, que es algo que se estuvo tratando de pues querer aprovecharse las aseguradoras en cuanto a lo que fue el robo de vehículos, porque cuando alguien te roba algo, cuando es un asalto, cuando es un robo a mano armada, no necesita la otra persona amenazarte o apuntarte con el arma para que se lleve a cabo la violencia moral. Si llega una persona y trae una pistola, aunque no la haya desenfundado, pero hasta vamos a suponer, se pone la mano en la pistola y te dice que le entregues tu carro, lo entiendes como una amenaza. Lo entiendes como una amenaza de muerte. Pues que si no le entrego el automóvil, pues me va a disparar. Entonces ahí se configura lo que es la violencia moral. Entonces, si recuerdan, hubo una ola de muchos robos de automóviles que llegaban y te bajaban del carro, de la camioneta y se lo llevaban. Así nada más en ese momento. Entonces, fue tan sonado estas noticias que luego los empezaron a correr rumores y hasta las mismas empresas les decían, por su seguridad, si alguien viene y los amenaza y les pide el carro, entréguenles el carro, no arriesguen su vida por algo material, déjenlos que se lo lleven, bájense y no pongan resistencia, no intenten hacer algo más y simplemente déjenlos que se lo lleven. Pues las aseguradoras quisieron aprovechar esa situación y dijeron, es que si aquí dice que comete el delito de robo, el que se apodera de una cosa ajena sin el consentimiento de quien tenga derecho a disponer de ella, está cometiendo robo. Pero si tú le estás dando las llaves, entonces tú estás dando el consentimiento. Si la persona no te disparó, si la persona no te amenazó directamente de decir que si no le dabas las llaves te iba a matar y nada más te venía y te decía dame el carro o dame la camioneta o dame las llaves, entonces no se puede entender como un delito, no se puede entender como un robo o como una amenaza, porque no te está diciendo directamente que te iba a matar si no le dabas el carro. Entonces quisieron aprovechar esa situación para no pagar a sus asegurados la indemnización correspondiente por el robo. Afortunadamente no se dio, pero las aseguradoras querían agarrarse de ahí porque decían, es que tú estás dando ese consentimiento. Si no te está diciendo que te va a matar, o no te está apuntando con el arma, o no llegó a propinarte una golpiza, tú consentiste que se llevaran el carro, entonces tú les diste el automóvil. Pues, cosa que es, pues, hasta cierto punto, incongruente. Entonces, para que sea el supuesto del delito de robo, tienen que configurarse estos tres elementos, estas tres hipótesis. Primero, el apoderarse de una cosa mueble. Segundo, que sea ajena. Y tercero, que sea sin el consentimiento de la persona que lo está
que es dueña o propietaria de ese bien. Entonces, ese es un supuesto jurídico complejo. Si nos fijamos en el anterior, solamente se requería de una hipótesis para que se configurara. El hecho de que una persona nazca, ya se da el supuesto de nacimiento. El hecho de que una persona muera de muerte natural, se da el supuesto de la muerte. El homicidio, el matar a una persona, ya se da por sí solo ese supuesto, que este homicidio se puede convertir en un supuesto jurídico complejo o se puede convertir en uno dependiente. Por ejemplo, supuestos jurídicos dependientes son aquellos que existen como parte de un todo. ¿Qué quiere decir? Son los que dependen de diferentes hipótesis para que se pueda realizar. Si no se realizan las hipótesis, no se configura ese tipo de delito. Por ejemplo, el parricidio. El parricidio, y aquí se me olvidó poner el artículo, igual lo voy a tratar de poner para cuando les pase la presentación, pero el parricidio es el homicidio que se da hacia un familiar, se le llama por consanguinidad en línea recta. ¿Qué quiere decir línea recta? No sé si lo hayan visto ya, que no lo creo. Normalmente se ve en materia penal o se ve en derecho civil. Entonces creo que no llevan esa parte. Pero espero que me puedan ver aquí. Vamos a ver. Este sería parentesco. Lo voy a hacer con otro más grande para ti. Vamos a ver, espero que alcancen a ver ahí. Vamos a ver que se alcance a ver ahí. Parentesco. Sí, Abuelo. sí se ve. Excelente. Sí se ve. Los padres, abuelos, padres, hijos y nietos. Puse la flecha aquí abajo para que se entienda que va en línea ascendiente. Entonces, si el nieto vendría siendo el padre de estos nietos, o sea, cada uno es padre del anterior. Si este mata a su padre, es un parricidio. Si este igual mata a su padre, también es parricidio. Pero si este mata al que viene siendo a su abuelo, o acá su abuelo, se convierte también en parricidio. De hecho, creo que revolví un poquito al poner hijos aquí. Si lo eliminamos y lo dejamos en nieto para no revolverlo. Aquí está. Nietos, padres y abuelos. Si el nieto mata al abuelo, es parricidio. Si el nieto que también es hijo, mata al padre, es parricidio. Esto es una filiación por consanguinidad en línea recta. Porque aquí va papá, mamá, aquí van hijos, hijas, acá van abuelos y abuelas. Cualquiera de ellos que los llegues a asesinar se convierte en un parricidio. Aquí podemos encontrar tíos, aquí podemos encontrar hermanos o primos. En esto no se va a considerar parricidio, aunque sea tu tío, aunque sea tu primo, no se considera el parricidio. Solamente en línea recta y de arriba para abajo. De abajo para arriba no se considera parricidio. O sea, que el abuelo mate al nieto o que el padre mate al hijo,
no se considera un parricidio. Entonces, ¿qué se tiene que dar, según la ley, para que se configure el delito de parricidio o que se actualice el delito de parricidio? En primera, que sepas que es tu padre o que es tu abuelo. Si no lo sabías, no se configura. Un ejemplo que viene acompañado de un chiste que dice, va una señora, bueno, está platicando una señora con su hija y la hija le dice, mamá, estoy enamorada del vecino. Se sorprende la mamá y le dice, pero hija, podría ser tu padre. Y le dice ella, ay mamá, en el amor no hay edad. Y le dice, no me estás entendiendo. Entonces, se refiere a que podía ser su padre, pero de otra manera. Pero vamos a suponer que efectivamente, vamos, un joven llega a matar a su vecino porque se enojaron, porque se pelearon, por lo que sea, ya se traían pleito casado desde hace tiempo, lo mata y resulta que la madre le dice, ¿sabes qué? Él era tu verdadero padre. Entonces, aquí no se configura el parricidio, porque él no sabía que era su verdadero padre. Pues tiene que tener ese conocimiento la persona quien lo realiza para que efectivamente se dé el supuesto del parricidio. Y la otra, obviamente, que efectivamente sea su padre. Imagínate que llegas a matar una persona, lo asesinas, te están juzgando por parricidio y te dice le dice la mamá al asesino, ¿sabes qué? Resulta que él no era tu padre. Y de hecho ni tu padre lo sabía y ya lo mataste. Bueno, o tu supuesto padre no lo sabía y ya lo mataste. Se pueden hacer pruebas de ADN, todavía están los restos de la persona, obviamente. Se puede hacer esa prueba de ADN y determinar si efectivamente no es su padre, no se configura el parricidio. Habría que ver, porque ahorita como está resolviendo la corte, pues podría entrar esta situación de que efectivamente, vamos a decir, ahorita se está dando mucho el que la corte resuelva muchos supuestos, aunque no se dé la existencia. O sea, si, si tú aceptas la paternidad de un niño que sabes que no es tuyo, pero la aceptas, ya no puedes después desconocer la paternidad. O sea, tú sabes, tú te casaste fuiste y te casaste con una joven que ya estaba embarazada, tú la conociste embarazada, o tú sabes que ese embarazo fue de su novio o de su exnovio, y dices, yo me hago cargo y yo voy a ser el padre de ese niño o de esa niña. Nace la criatura y tú te haces responsable. Después ya no puedes desconocer la paternidad. ¿Por qué? Porque se tiene un vínculo y una obligación sobre el menor o la menor. Entonces ya no hay forma de desconocerlo. Pues, ¿por qué? Porque lo que se protegen son los derechos del niño o de la niña, no de la persona adulta. Entonces, como no podría defenderse en esa situación, un menor de edad se le tiene que dar a ese menor de edad esa preferencia. Y aquí yo creo que a lo mejor no va a tardar la corte en resolver en que si una persona mata a su padre pensando que es su padre y resulta que no era, la corte va a optar por decir, bueno, no fue su padre biológico, pero siempre fue su padre legalmente y siempre vio como si fuera su padre biológico, entonces se considera que hay parricidio. Habría que ver la forma en que lo puedan llegar a determinar. Pero en este tipo de supuestos dependientes, tiene que haber esa dependencia en que se tengan que configurar los dos supuestos. Una, que exista el homicidio, otra, que el homicidio sea a un padre o a un abuelo o a un bisabuelo. Entonces, un supuesto depende del otro, igual que en el feminicidio. ¿Qué pasa en el feminicidio? Para que se pueda llegar a dar el supuesto del feminicidio, tiene que ser una mujer la asesinada, que ahí entraría otra cuestión también importante. ¿Qué pasa si es una persona trans? ¿Qué pasa si la persona cambió de sexo?
La persona cambió de sexo y ahora es mujer y ya se cambió también su nombre, ya cambió toda su documentación y ahora es reconocida como mujer. ¿Hay feminicidio o no hay feminicidio? Compañero Kevin, ¿quieres comentar algo? Pues, bueno, ¿cómo se dice? Pues yo diría que no, digo, porque, digo, de nacimiento no fue su género. Digo, bueno, ese es mi punto de vista, digo, no sé si hay alguna excepción Es que o qué dicen. iba a decir lamentablemente, pero pues no puedo decir que lamentablemente. Yo, yo también tengo mis reservas, pero legalmente, o sea, si una persona cambia de sexo y cambia toda su documentación, toda su papelería, se considera que ahora es mujer. Y en todo Ujú. momento, en todo trámite legal se le tiene que dar el trato de mujer. Entonces tendría que entrar la figura del feminicidio. Digo, bajo ese argumento con el que lo ha expuesto principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero si es algo, la verdad, que te queda en cuestión de duda. Y luego, el feminicidio dice, se da en el homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer. Pero ¿qué tal si lo mataste por cuestión homofóbica? ¿O qué tal si lo mataste porque tú te casaste pensando que era mujer y resulta que se llama Yamile y resulta que fue hombre, se superó y te das cuenta ya hasta el momento de haberte casado con la persona? Llegas a asesinarla. ¿Se considera feminicidio o no se considera feminicidio? Porque aquí a lo mejor ni siquiera es una cuestión homofóbica, a lo mejor si yo hubiera sabido que era homosexual, igual hasta me enojo de primero y luego me caso, o simplemente la dejo y se acabó, no pasa nada, o lo dejo y se acabó, no pasa nada absolutamente. Pero que me hayas hecho casarme y que me hayas hecho gastar en la boda y ante mi familia y la vergüenza que me va a hacer pasar y me da un coraje. No es una cuestión homofóbica decir, no tengo nada en contra de los homosexuales, pero no soporté que me dijera, no soporté enterarme de eso y la asesiné. Entonces, ni hay feminicidio, ni hay una cuestión de homicidio por homofobia. Pero a como estamos ahorita en la actualidad, se está dando mucho de que matas a una mujer por una cuestión de celos, una cuestión de sexismo, una cuestión de violencia de género, y ya todo lo quieren encuadrar en el feminicidio. Estaríamos hablando como ese supuesto en la Miss España, que Miss España, sin- siendo un hombre trans, una persona trans, termina siendo Miss Universo y le dan la calidad de mujer, cosa que no le dan la calidad a una mujer que le retiraron la corona por haber tenido una hija. Entonces, en un concurso de belleza de mujeres, sí te permiten ser hombre, pero no te permiten ser madre. Es como que no hay una congruencia en ese aspecto. Exacto. Entonces, en esta parte, para que se dé el feminicidio, tiene que haber ese homicidio y tiene que ser por cuestiones de género. Está la dependencia de dos hipótesis. Una depende de la otra para que se realice. Luego, en supuestos jurídicos independientes, son los que producen por sí mismos consecuencias jurídicas, no dependen de ningún otro. Único ejemplo que yo encuentro, que pudiera encontrar, porque no se me ocurre cualquier otro, es el de la muerte, porque ¿qué otro supuesto tendría que ser totalmente independiente, que no, que no fuera dependiente de otra figura? El robo, las lesiones, la agresión, el insulto, la discriminación, todos dependen de otros. Entonces, creo que jurídicos dependientes es el único que puedo encontrar. Y los supuestos jurídicos compatibles y los incompatibles, que en el compatible, tan sencillo, lo que está escrito en la ley, lo que está en la ley. Si el supuesto está marcado en la ley,
como el robo, como el homicidio, como las lesiones, ataques a las vías de la comunicación, insulto a la autoridad, agresión, discurso de odio, trato homofóbico. Cualquiera de estos están regulados por la ley, entonces son supuestos jurídicos compatibles. O sea, es algo que está dentro de la ley. Tómenlo en cuenta porque esta parte en el examen lo voy a poner de relacionar para que puedan ubicar, y los voy a poner con ejemplos. Pues yo les voy a poner un ejemplo de compatible, de un supuesto jurídico compatible, y ustedes tienen que identificar que pertenece a ese, que es dependiente o que es independiente, para que tomen nota sobre esta parte. Pues compatible es el que está en la ley, el que está regulado en el código, está regulado en la ley reglamentaria. Ese va a ser el supuesto jurídico compatible. Y el incompatible es el que no está dentro de la ley. Entonces, ¿cuándo son incompatibles? Cuando no lo encontramos regulado. Por ejemplo, aquí tenemos el derecho al olvido en Internet. El derecho al olvido es un derecho que tienen las personas. En algunos otros países, en México no se da. De que se retiren sus datos o información suya que pueda ir en contra de su privacidad y en contra de su honor, y que pues afecte en sí la dignidad de la persona. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que una persona me acusa de violación. Me acusa de violación un vecino, una vecina, o el vecino dice que su hija dice que abusé de ella, o su hijo dice que abusé de ella, y luego resulta que vienen y me arrestan, y mientras me están arrestando, otro vecino toma video y lo comparte en redes sociales y se viraliza el violador de Apodaca, y se empieza a circular por todas las redes sociales aquí en México, cosa que sabemos que se da casi de inmediato. Entonces, resulta que se dan cuenta y la niña o el niño confiesa de que no le hice absolutamente nada, que el papá lo inventó porque me tenía coraje, o porque ya lo tenía harto con la música, o porque tiraba yo mi basura, o mi perro iba y se hacía ahí en su jardín. Pero resulta que lo inventó porque ya estaba harto, me tenía mucho coraje, fue un momento de enojo, y lo inventó nada más para hacerme pasar un mal rato. O sea, son aquellos que, disculpa, o sea, son aquellos que no hay pruebas total. No tanto hacia allá, a lo que voy es a otra cuestión completamente distinta. Y estoy poniendo como ejemplo. A lo que voy es a esto. Ya se demostró que soy inocente, Okay. pero el video sigue en redes sociales. Y la gente a donde voy me dice que soy el violador. Me corrieron de mi trabajo por acusarme de violador. Y luego resulta que trabajo en una escuela primaria y no me quieren dar trabajo porque todo el mundo me conoce que soy el violador de Podaca. Entonces, eso está dañando mi imagen. Y aunque ya se demostró mi inocencia, circuló en internet y no lo podemos parar. Entonces, ese derecho al olvido va en el sentido de que algo que vaya en contra de tu privacidad, de tu intimidad o de tu dignidad humana sea borrado de las redes sociales. Entonces, por lo menos de las plataformas que tienen control, como Google, como Facebook, como Instagram, como algunos otros, puedan bloquear ese contenido. Pero sabemos que va a haber quien guardó el video y lo va a compartir por WhatsApp, o lo va a compartir en un blog personal, o algún otro medio. El video puede seguir circulando, escapa ya del control de estas plataformas, pero lo que esté dentro del control de las plataformas y de las aplicaciones, que puedan bloquear ese contenido. En esto va el derecho al olvido, en yo tener una oportunidad de demandar y solicitar a la autoridad que obligue a estas aplicaciones
a eliminar todo contenido que vaya en contra de mi dignidad personal. Pues hacia allá va este derecho al olvido. Entonces, es algo que no se configura en México porque no está regulado en ley. Mientras no esté regulado, no podemos llegar a aplicarlo correctamente. Entonces, por eso es un supuesto jurídico incompatible, que no se da el supuesto al no estar regulado en la ley. Entonces, a eso se refiere exactamente. Entonces, no sé si tengan dudas, compañeros. No, ya quedó más claro, quedó más claro. Perfecto, fíjense, la siguiente clase, porque ahorita ya falta un minuto para las 8, les voy a poner un video, el suicidio de Sidney Barringer, y vamos a identificar cuántos supuestos hay aquí en este video y cuáles se necesitan configurar para determinar si hay suicidio, si hay homicidio, si hay intención de matar o no hay intención de matar. Entonces, para estudiarlo, son como 3 minutos del video, pero en esos 3 minutos explica prácticamente una historia larguísima. Entonces, es como vamos a iniciar la siguiente clase y luego vemos el siguiente. Pero Raúl, ¿ibas a comentar algo? No, ok, perfecto. Perfecto, entonces empezamos con ese video y aterrizamos los temas que vimos el día de hoy. Pues ya ahorita por el tiempo ya no lo pongo, pero si no lo hubiera puesto. Entonces, pues si no hay más, déjenme paso lista y luego ya se pueden retirar. No se crean, pues ni para qué pasar lista. Entonces, si no hay más, nos vemos el día de mañana para la materia de prevención y próximo lunes para la siguiente clase de introducción. Ok, Lick. Perfecto. Nos vemos mañana. Gracias. Vale, Adiós. Lick, buenas noches. Muchas gracias. Hasta Bye, luego. Ken.